Hoy es febrero 9, 2024. Estamos aquí reunidos en nuestra iglesia Asamblea de Oración, localizada en el 2474 Randolph Street, en la ciudad de Huntington Park. El código postal es 90255. Y tenemos sana doctrina aquí en nuestra iglesia a las 10:30. Nuestros servicios general son a las 11 de la mañana, donde tenemos clases para los niños y los jóvenes. También tenemos servicio a las 4 de la tarde. Aquí estamos reunidos en nuestro servicio de las 4 de la tarde, tiempo pacífico. Esperamos verlos aquí un día para adorar al Señor juntos. También tenemos un Zelle. Si usted tiene ese deseo de dar una ofrenda a este ministerio, lo puede hacer por medio de Zelle. El número es 323-581-8662. Hace 2 semanas atrás vimos que los apóstoles una vez más fueron arrestados por sanar en el nombre de Jesús y predicar de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Y es difícil creer de que eso es un crimen, ¿verdad? Pero se encontraron en la cárcel estos apóstoles. Y el versículo 17, ahí en el capítulo 5 de Hechos, podemos ver la raíz de esta persecución. Ahí podemos ver por qué inició esta persecución contra los apóstoles. Hechos 5:17 lee así: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. La raíz de esta persecución es el celo y la envidia de parte de los saduceos y los dirigentes judíos. El espectacular ministerio desarrollado por los apóstoles llenan a estos hombres de envidia y a la vez los llenan de miedo. Y es porque el éxito de los apóstoles alteraba la estabilidad de la comunidad, puesto que recobraba la pérdida de poder y control sobre el pueblo por parte de los líderes religiosos. Y ahí en el versículos 19 y el 20 vemos la liberación milagrosa por medio de un ángel. Esto no nos sucede a nosotros siempre, ¿verdad? En veces somos salvos de una situación y en veces no. Lo que aprendemos de este pasaje es de que Dios puede liberarnos si así lo desea Él, si es por su voluntad. Nuestra tarea es obedecer su llamamiento sobre nuestras vidas. ¿Y qué fue el llamado aquí? Ahí lo podemos ver en el versículo 20. Ir y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Los apóstoles nos dejan un gran ejemplo aquí, porque ellos no fueron tardos en obedecer. En la noche vino la instrucción de ir y enseñar en el templo y ya estaban ahí en la mañana, enseñándole al pueblo. Y eso debemos de aprender nosotros a hacer, no ser tardos para obedecerle al Señor. Debemos concentrarnos en nuestra parte, ¿verdad? En nuestras órdenes que Dios nos da y dejar lo resto en las manos del Señor. Cuando era tiempo de traer a los apóstoles enfrente de este concilio, los guardas encontraron una gran sorpresa. Las celdas donde estaban ahí los apóstoles estaban vacías. Y dice aquí la palabra en el 23, de que cuando ellos vieron esto, vieron las celdas vacías, ellos fueron a decirle al concilio. Y el 23 dice, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Pero mientras hablaban estos guardias con el concilio, les avisaron de que los apóstoles estaban enseñando una vez más en el templo. Y ahí miramos el 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. Estamos aquí en Hechos 5, 27. Y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese
hombre. El sumo sacerdote hace aquí 3 puntos. El primero es de que los apóstoles estaban desobedeciendo el mandato que ellos les habían dado a ellos, que no podían enseñar en el nombre de Jesús. El segundo punto es de que la doctrina de los apóstoles se había divulgado. El evangelio se había divulgado ahí en Jerusalén. Los saduceos vieron en la resurrección de Cristo la refutación de su sistema. Porque acuérdense que los saduceos no creían en la resurrección. Y por eso apresaron rápidamente a los apóstoles, porque su predicación de esa doctrina era fatal. Y el tercer punto que hace aquí este sumo sacerdote es que encontramos aquí que el sacerdote les está diciendo de que cuando ellos enseñan, incluyen el hecho de que estos saduceos y los ancianos de Israel fueron los que mataron a Jesús. La predicación y enseñanza apunta a estos hombres como los responsables por la muerte de Jesús. ¿Quieres echar sobre nosotros la sangre de ese hombre?, dice ahí. Y como el pueblo estaba lleno de emociones por ver todos los milagros que Dios estaba haciendo a través de los apóstoles, no querían que cayera una insurrección y perder el poder sobre el templo y el pueblo. Y semanas atrás concluimos con este pasaje, con esta frase que se encuentra aquí. ¿Quieres echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Y pensando que Jesús era un falso profeta, que hacía sanaciones por Beelzebú, ¿se acuerda de eso? ¿Cómo lo acusaban al Señor de eso? Era una maldición que el mismo pueblo se echó sobre ellos mismos. Y incluso, no solo a ellos mismos, pero a las generaciones futuras. Ahí en el juicio injusto de Jesús, lo encontramos en el Mateo 27, 24, si lo quiere anotar, el juicio injusto de Jesús. Mateo 27, el 24 al 26. Ahí miramos la escena donde Jesús está enfrente de Pilato y ahí está también todo el pueblo. Y dice ahí Mateo 27, 24, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, note, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. El 26, entonces, algo resultó de esta escena, de la cooperación de Pilato, de no hacer justicia, y del pueblo de mandar, de que la sangre cayera sobre ellos. Que dice que el 26, entonces, le soltó a Barrabás. Y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Y por eso la vez pasada les dije que la sangre de Cristo está sobre todo el mundo. La sangre de Cristo te limpia de todos tus pecados. O la sangre de Cristo está sobre ti como está sobre los que lo crucificaron. Si Jesucristo no es tu Salvador, aunque trates de lavarte las manos como Pilato lo hizo, no puedes lavar tu alma. No puedes lavar tu alma de tu pecado. Solo la sangre preciosa de Jesús lo puede hacer. Con Jesús no te puedes decir, no, yo quiero ser neutral. No hay una posición neutral cuando se trata de Jesús. ¿Es tu Salvador o es tu juez? ¿Es tu Salvador o es el juez donde te vas a encontrar enfrente de Él, como estabas hablando hoy en la mañana, y te vas a hallar culpable de tus pecados? Porque aunque Pilato se lavó las manos allí, él no se pudo lavar su alma. Solo la sangre de Jesús lo puede hacer. Por eso, hoy es el día de la salvación. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Invocar el nombre de Jesús como tu único Señor y Salvador. Y ahí fuimos donde concluimos la vez pasada. Yo sé que es una introducción algo larga. Los apóstoles enfrente del concilio oyendo las acusaciones del sumo sacerdote. Hoy vamos a oír la respuesta de Pedro y los apóstoles y
¿Qué ocurrió después de su respuesta? Hoy vamos a concluir también con este capítulo 5 en esta tarde. Si se pueden poner en pie, mis hermanos, vamos ahí a Hechos capítulo 5 y vamos a leer del 27 al 33. Hechos 5. Vamos a leer del 27 al 33. Un amén cuando lo tengan, mis hermanos. Así lee la palabra del Dios viviente. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quienes vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecerían y querían matarlos. Oremos. Padre, venimos, Señor, en el nombre de Jesús, agradecidos que una vez más podemos estar aquí en la casa del Señor. Te pedimos, oh Dios, que bendigas ese tiempo de tu palabra, que hables nuestros corazones, nuestros oídos, que estemos atentos a tu palabra, Padre, y que esa palabra haga esa obra en nuestras vidas por medio de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, mis hermanos? Entonces, estamos aquí en el capítulo 5, mirando la respuesta de los apóstoles. Ahí miramos el 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí vemos la respuesta de parte de los apóstoles a estas acusaciones y la respuesta a las preguntas que hizo el sumo sacerdote. No os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre. Quiere decir de que ya lo habían avisado antes. Eso lo encontramos en el 4:18. Porque aquí dice de que no os mandamos estrictamente, que no enseñases en ese nombre. En el 4:18 dice que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Se está refiriendo a eso porque ya estaban. Esta es la segunda vez que regresan ahí al concilio. Sí, y miramos aquí de que estos hombres sí les dan un mandamiento, les dan mandamiento y órdenes a los apóstoles, ¿verdad? Pero los apóstoles ya tenían otro mandato, una comisión de su rey. La comisión, la gran comisión la encontramos ahí en Mateo 28, 18 al 20. Y vale la pena revisarla, leerla. Mateo 28, 18 al 20. Estamos hablando del mandato que les dio el sumo sacerdote y el mandato que les dio su rey. Mateo 28, 18 al 20 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y note lo que dice aquí Pedro, regresando a Hechos. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Él les ordenó que predicaran. Y los gobernantes, podemos decir el mundo hoy en día, desde esos días de los apóstoles hasta el día de hoy, no quieren que se predique el evangelio. Pero el maestro ya dio su mandamiento, ya dio la gran comisión para su iglesia. Y note aquí que aquí dice es necesario. Esa palabra necesario es la palabra griega dai, D-E-I, dai. Y esto significa una necesidad moral.
Tenían una necesidad moral de obedecer a Dios. Esto muestra la obligación de los apóstoles de predicar la verdad, sin importar las consecuencias. Podemos preguntarnos, ¿a dónde fue que Dios le mandó que le obedecieran a su Hijo? Una de las muchas ocasiones es en la cena de la transfiguración. ¿Se acuerdan de esa cena? Amén. Donde se le aparece Moisés y Elías al Señor en el monte alto. Ahí estaba Pedro y estaba ahí Jacobo. Eso lo encuentran en Mateo 17. Y allí enfrente de estos apóstoles está ahí el Señor y ahí está hablando con Moisés y Elías. Ahí dice Mateo 17:5, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oír. Y este mandato no solo fue para los apóstoles, sino para hasta Moisés y Elías que están allí, representando la ley y los profetas. De que a él, al Señor, se le debe de oír. Hoy en día, bastantes gentiles, bastantes personas de la iglesia se están yendo y están obedeciendo a Moisés. Se están yendo a la ley. Pero aquí miramos que Dios se complace en el Señor, su Hijo amado. Y a él debemos de oír. Por eso tiene sentido, ¿verdad? De que esos hombres, qué denuedo, qué valientes son para decirles, no vamos a obedecer a los hombres, sino a Dios. Yo me acuerdo cuando mi papá, él me regañaba, ¿verdad? Porque me portaba tan bien. Y, ¿verdad? Me regañaba y yo me ponía a llorar, ¿verdad? Pero me pongo a pensar, ¿verdad? Ya que estoy grande, y digo, wow, ¿por qué lloraba si era la verdad? ¿Verdad? Era la verdad. Yo hubiera estado de acuerdo con él. Sí, papá, tienes razón. ¿Verdad? Pero yo me ponía a llorar. Y miramos que estos hombres, como ellos saben de que Dios tiene su espalda, que Dios les dio el mandato de ir a predicar la palabra, ellos no lloraron. Ellos dieron cara. Y dijeron de que le iban a obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque ya tenían el mandato no solo de Dios, ¿verdad? De que lo oyeran a su Hijo, pero el Hijo también les dio el mandato de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Por eso ellos iban a obedecer a Dios antes que a los hombres. Y para nosotros no ha cambiado ese mandato. La gran comisión no ha cambiado para nosotros, de ir a ser discípulos. Tenemos a nuestras familias, podemos comenzar ahí, con nuestras familias, ser discípulos de nuestros hijos, de nuestros nietos, para que ellos puedan divulgar el evangelio después. Pero miramos aquí miramos que Dios fue que les dio este mandato. Y por eso ellos le van a hacer caso a Dios antes que a los hombres. Aquí en el versículo 30, Hechos 5:30, dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. No era un Dios extraño o ni ajeno, sino el Dios de sus padres, a quien ellos proclamaban. El Dios de Israel, que había resucitado a Jesús de entre los muertos. Y miramos aquí unos puntos de que la culpa siempre es del hombre. Jesús, a quien vosotros matasteis. Cuando nosotros compartimos el evangelio con una persona, usted debemos de decir que ellos son culpables de quebrar la ley. Porque Cristo vino a salvar al mundo. Y ellos son culpables en frente del Dios tres veces santo. Ellos son culpables de matar a Cristo, así como los judíos fueron, así como los romanos fueron. Todos son culpables. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra. Ese mismo Jesús sobre quien los gobernantes habían puesto manos impías al matarlo, colgándolo en el madero. El 31 dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Aquí se habla de la muerte de Jesús. Estamos hablando del evangelio. No se puede hablar del evangelio sin la muerte de Jesús. Amén. Colgándole en un madero.
La resurrección, habla de la resurrección. Mira aquí donde dice, a este Dios ha exaltado con su diestra. Ahí cuando miramos su diestra, quiere decir con su poder. El poder de Dios. Y la responsabilidad del hombre de responder, la encontramos aquí también, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Le queda la responsabilidad al hombre de reaccionar, de reconocer que Cristo es el Salvador. Porque Dios da el arrepentimiento y el perdón de pecados cuando confesamos que Jesús es el Señor. Y Pedro se refirió a la cruz como el madero. Miran ahí que es madero y no dice cruz, ¿verdad? En su Biblia. Dice madero. Porque tomó la asociación de Deuteronomio 21, 22, 23. No vamos a ir ahí. Pero ahí, si lo quiere anotar, madero, puede poner madero y puede poner Deuteronomio 21, 22 al 23. Los versículos 22 al 23. Ahí dice que una persona colgada de un madero es maldito por Dios. Pedro trajo atención a la magnitud de su rechazo de Jesús, señalándole que ellos lo mataron en la peor manera posible. Tanto de una perspectiva romana, que es la cruz, como de una perspectiva judía, la asociación con el madero. Noten eso ahí. Los judíos saben de que esto se refería al madero. Por eso aquí Pedro, acuérdense que le está hablando a los judíos, ellos sabían de qué se estaba refiriendo Pedro aquí. Por eso cuando usted mire ahí el madero, acuérdese que están hablando de, claro que fue en una cruz romana, pero para que los judíos se acuerden de dónde viene la raíz de esta enseñanza de ser maldito por Dios. Porque acuérdense que Jesús fue maldito por nosotros. El pecado de nosotros fue sobre él. En segunda de Corintios, ahí nos habla, el capítulo 5, nos habla de ¿cómo se dice? Exchange. ¿Cómo se dice exchange? Intercambio entre el pecador y el Señor Jesucristo. Segunda de Corintios, capítulo 5. (21) Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Porque uno puede decir, ¿cómo yo puedo ser justo si no hago justicia? Pues acuérdese de este versículo. Porque si Cristo llevó nuestros pecados, Él fue hecho pecado por nosotros. Quiere decir que nosotros somos justos por medio de la sangre preciosa de Jesucristo. No son por nuestros buenos méritos, porque no los tenemos. Pero si Jesús llevó nuestros pecados, téngalo por seguro que la Escritura nos confirma de que nosotros somos justos, completamente perdonados. Y en veces cuando miramos nuestras vidas nos podemos decir, ¿cómo puede ser que yo tenga la justicia de Jesucristo, el perdón de mis pecados, si yo no lo merezco? Nadie lo merece. Pero aquí miramos que Jesús fue hecho pecado por nosotros. Nuestros pecados fueron sobre Él. Gloria a Dios por eso. Amén. Aquí en Hechos 5:32 dice, nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Nosotros sabemos de que el hombre necio nunca obedece a Dios. Pero Dios en su misericordia nos envía su Espíritu. Como la palabra dice también en Romanos 5:5, donde el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Nosotros siempre debemos ser testigos. Nosotros somos testigos de Jesús. Acuérdese de eso, mis hermanos. Donde quiera que usted vaya, usted es un testigo de Jesús. El gran milagro que hizo de darle un corazón de carne. Ese es un milagro tremendo, grande. El 33 dice aquí, porque vamos a ver la reacción del Evangelio. Acuérdense que siempre va a haber una reacción. Miramos unas partes en Hechos donde muchos fueron
nacido de nuevo, aceptaron el llamado del evangelio. Primero aquí el 33 dice, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Qué interesante, ¿verdad? Más para nosotros ahora que tenemos esta perspectiva de ser salvos, hijos de Dios, y que el evangelio son buenas nuevas. Pero estos hombres estaban enfurecidos y querían matarlos. ¿Quiénes son ustedes para decirnos que nos arrepentimos, que nos debemos de arrepentir? No necesitamos el perdón. ¿El perdón de qué? No nos culpen por la muerte de Jesús, de este hombre. ¿No saben quiénes somos? Se puede decir que estos judíos hicieron esas preguntas, ¿verdad? Pero el mundo también lo hace. El mundo se cree muy justo, una buena persona. Así es la reacción del mundo, incrédulo. Gente piensa que por los tiempos en que vivimos la gente rechaza el evangelio, pero la reacción enfurecida contra las buenas nuevas de Jesús siempre ha existido desde su origen. Aquí dice, y querían matarlos. Esa es la primera vez que miramos que el odio contra esos apóstoles llegó hasta querer matarlos. Y así fue la persecución del Señor Jesús también. Acuérdense de que primero estaban en desacuerdo con los fariseos, venían y lo tentaban, dice la palabra, ¿verdad? Lo probaban con las preguntas. Y eso fue creciendo, ese odio, esa enemistad creció más y más hasta el punto de que lo querían matar. Hasta que murió en la cruz por nosotros. Y de ahí comienza la persecución con ese deseo de matar a estos apóstoles. Y sí, ese deseo se le cumplió a estos malvados. Y la iglesia no fue ni debe de ser diferente. Ese deseo de querer matar a los apóstoles se realizó con el primer mártir, Esteban. En el capítulo 7 vamos a estar, primero Dios, en unos meses quizás, vamos a estar ahí viendo esa historia de Esteban. Pero el cristianismo no ha existido sin la sangre de su maestro y la sangre de los millones de mártires. Y comenzaron con los apóstoles. Tertuliano es un padre de la iglesia y él dijo, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Y es una frase que describe cómo el sufrimiento y la muerte de los mártires por su fe fortalecen a la iglesia cristiana. Y en medio de esa furia y la alta emoción entre el concilio se levantó uno calmado, con sabiduría. Siempre hay uno en el grupo, ¿verdad? De que algo callado, ¿verdad? No habla mucho quizás. Dice unas palabras aquí y allá, pero habla con sabiduría. Y aquí no fue diferente en esta escena, ahí en el concilio. Dice la palabra del 34. Entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Gamaliel fue dado el título Rabán. Rabán. Eso, Rabán quiere decir nuestro maestro. Rabán. Y también había otro título que se dice Rab. Rab quiere decir maestro. Al Señor Jesús se le dijo bastantes veces Rabí. Y Rabí es mi maestro. A este Gamaliel se le dio un título más grande que es Rabán, que quiere decir nuestro maestro, que es el maestro de todos. No es solo mi maestro personal, pero es un maestro con sabiduría sobre todo el pueblo, Rabán. Y desde que Rabán Gamaliel, se puede decir, el anciano murió, no ha habido reverencia por la ley para los judíos. Después que él falleció, ya no ha habido esa reverencia para la ley, para los judíos. Fue un gran hombre, con gran sabiduría. Y aquí en el 35 dice, y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien,
A este se unió un número de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. En aquel tiempo se produjo una sección de líderes revolucionarios, se puede decir, que se presentaron como líderes, libertadores, ¿cómo se dice? Libertadores, y hasta como Mesías, ¿verdad? Y él era uno de ellos. Y se dice de que él llevó a la gente al Jordán, al río de Jordán, y de que supuestamente él lo iba a separar, y que todos iban a caminar en la tierra seca, ¿verdad? Como hizo Moisés. Pero fue un falso, ¿verdad? Y muchos lo seguían y pues lo mataron. Mire 37. Después de se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Miramos la sabiduría de este hombre. Él sabe la historia de los judíos y le está recordando a estos hombres. Acuérdense de esos dos hombres, que ellos también tenían gente siguiéndolos. Y el segundo ejemplo que da es de Judas, uno de Galilea, que se había revelado en los días del censo, ¿verdad? Que se había ordenado de Cirenio en el año 6 para organizar los impuestos. Dice aquí que Judas mantenía que Dios era el único rey de Israel y por tanto era Dios el único que había uno de pagar el tributo. Y aunque tenía razón, esto era quebrar la ley de los romanos. Y como el pueblo tenía miedo a los romanos, ellos pagaban impuestos. Por eso, ¿se acuerda cuando también probaron al Señor con eso de los impuestos, de pagar impuestos? Pero aquí miramos que este hombre también tenía gente que lo estaba siguiendo y ¿qué pasó? Fue un fracaso, porque lo mataron a él y a todos sus seguidores. Es un poquito historia de esos dos personajes que él menciona. Aquí en el versículo 38 dice, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Si se trata de solo de un hombre que la gente está haciendo a un mero hombre, a estos hombres que están hablando de Jesús o siguiendo a Jesús, se va a desvanecer. Se va a desvanecer. El 39 dice, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seas tal vez hallados luchando contra Dios. Miramos que es cierto que Jesús todavía es Señor y la iglesia sigue creciendo. Jesús todavía sigue siendo exaltado por su iglesia. Pero lo interesante es de que dice aquí este hombre de que mas si es de Dios no podrías destruirlo. Pero miramos unos movimientos que todavía siguen con nosotros, que Dios ha permitido que no sean destruidos todavía. Miramos los diferentes sectas, ¿verdad? Como los testigos de Jehová, los mormones, los musulmanes. Y el Señor ha dejado que esa cizaña crezca, ¿verdad? Con el trigo. Pero el Señor todavía tiene su iglesia que está viva, llena del Espíritu Santo, predicando la palabra de Dios, anhelando su regreso. Y no lo han podido destruir. Imagínense, de ese concilio, Pedro y los apóstoles al frente de ese concilio, y todavía en día de hoy estamos predicando a Jesús, su vida y su muerte y su resurrección, de que Él va a regresar por su iglesia. Gloria a Dios. Y esto me recuerda del pasaje en Santiago 3:15 al 15, donde habla de la sabiduría del hombre. ¿Quién es sabio? Dice ahí Santiago 3:13 al 15. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos
y contención en vuestros corazones. No os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Eso puede resumir, ¿verdad?, de donde la perspectiva de este hombre, de este anciano, que le está dando un consejo a ese concilio. Y también es para nosotros esta palabra. Cuidado con los celos amargos y contención en vuestro corazón. No es sabiduría de lo alto, ¿verdad? Es terrenal, animal, diabólica. Que el Señor nos ayude, que nos guarde de eso. El 40 dice, y convinieron con él. Quiere decir de que estaban en acuerdo con este consejo de este anciano. Aunque era un fariseo él. Él era un fariseo y él todavía formaba parte de este concilio que era compuesto de los saduceos. Y acuérdense que ellos no estaban de acuerdo con muchas doctrinas. Con la resurrección era una, ¿verdad? Los fariseos sí creían en la resurrección y los saduceos no. Pero aquí miramos que él es como si es una parte vital de este concilio. Pero no pueden contradecir lo que él dijo. Fue un sabio consejo. Y dice aquí, llamando a los apóstoles después de azotarlos, ¿verdad? Les pegaron. Les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Otra vez le dicen el mismo mandato, que no prediquen en el nombre de Jesús, pero son puestos en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Imagínense eso. Contentos, ¿verdad? Después quizás estaban desangrando, pero ellos brincando, contentos, alabando a Dios, que sufrieron por el nombre de Jesús. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto! Y no pararon, porque mire el 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Al fin del día ellos obedecieron a Dios antes que los hombres. Es un gran ejemplo para nosotros, mis hermanos, de que siempre debemos de obedecer a Dios antes que los hombres. Siempre va a ser, ¿verdad? Nosotros debemos de siempre obedecer las autoridades, ¿verdad? Siempre y cuando no estén contra lo que Dios nos ha mandado. Las leyes de Dios, como Dios nos ha llamado a vivir nuestras vidas cristianas en paz. La doctrina, ¿verdad? Y la enseñanza de la Biblia, que solo hay un hombre y una mujer. El matrimonio es entre hombre y mujer. Estos son principales para nosotros como creyentes. Miramos bastantes historias, ¿verdad? Como los 3 amigos de Daniel que no doblaron rodilla a la estatua que habían puesto, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Los metieron al fuego, pero el Señor los salvó. Y nosotros debemos de recobrar ánimo de ahí, de que el Señor siempre va a estar con nosotros. Pero es siempre cuando nosotros le obedecemos a Él antes que a los hombres. Amén. Gloria a Dios. Ese es el mensaje hoy de esta tarde, mis hermanos. Hay que ponerlos en pie y hay que pedirle al Señor que nos ayude, ¿verdad? Para obedecerle a Él. Porque somos frágiles, somos pecadores. Necesitamos las fuerzas y el denuedo de Dios. Padre, venimos, Señor, en el nombre de Jesús, dándote toda la honra y la gloria y las gracias, Padre, que podemos estar aquí una vez más en el día del Señor, terminando este día del Señor en la casa del Señor. Gracias, oh Dios, que somos redimidos. Gracias por este gran ejemplo de estos apóstoles que hasta dieron sus vidas por el Evangelio. Señor, estamos tan lejos de eso. Perdónanos, Señor. Perdónanos y danos el denuedo que necesitamos, el valor, la valentía de hablar de Jesucristo a los que están perdidos, y que podamos obedecerte a ti antes que a los hombres, antes que nuestros trabajos, de nuestros vecinos, nuestras familias. Ayúdanos, oh Dios, porque tenemos tu Espíritu Santo morando en nosotros. Te pedimos a los que no te conocen, Señor, que tú hagas esa obra por medio de este mensaje, si te complace a ti, Señor, de que puedan nacer de nuevo y ver de que la sangre de Jesús puede limpiar sus pecados. Y si no, pues hay una condenación que les espera, oh Dios. Ten misericordia de nuestras familias.
Ten misericordia, oh Dios. Sabemos que tú eres tardo para la ira y grande en misericordia, Señor. Así como lo hiciste con nosotros, tú lo puedes hacer con ellos si te complace, Señor. Nuestra oración es que lo hagas, Padre, pronto, Señor, para que puedan reconocerte como el único Salvador, Príncipe y Salvador, como dice la Escritura. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. El pueblo del Señor dice, amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.